Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de webinars. El día de hoy tratará acerca de sistematizaciones de prácticas sociales. Tendremos como invitadas expertas a la señora Gloria Robles y a la señora Carmen Lucía Jaramillo. Inicialmente quiero darles las gracias tanto a Carmen como Gloria por aceptar nuestra invitación en marco de este curso de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo humano en bibliotecas públicas. Gloria Robles es economista de la Universidad Nacional, especialista en planeación del desarrollo regional, Ciberuniversidad de los Andes, actualmente directora de proyectos de la Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario. Tiene 15 años de experiencia en procesos de formación de organizaciones comunitarias, planeación del desarrollo regional, producción y transferencia de metodologías de gestión social. Y Carmen Lucía Jaramillo es psicóloga con maestría en filosofía de la Universidad Javeriana de Colombia, eh, 22 años de experiencia en procesos de desarrollo, especialmente con comunidades rurales. Actualmente es consultora en temas de gestión de conocimiento vinculados a procesos de desarrollo rural y metodologías de gestión social y comunitaria. Y es candidata a Magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana. Con esto quiero presentar tanto a Carmen como Gloria. También nos están acompañando en estos momentos nuestra docente Lorena Fontecha. Nos está acompañando junto con Juan, creo que están dentro de la sala. También agradecerles a todos los participantes por su puntualidad. Recuerden que en estos momentos vamos a dar apertura a la charla. La intención es que las preguntas las hagamos al final de la sesión para vía chat, ¿no? O si desean tomar la palabra, nos pueden indicar por el chat para que ustedes puedan habilitar sus micrófonos y puedan hacer la presentación. En estos momentos le doy el paso a Carmen. ¿Me escuchas en estos momentos, Carmen? Buenos días a todos y a todas. Gloria Robles y Carmen Lucía Jaramillo, como ya anunciaban, y es un gusto estar con ustedes en esta charla del día de hoy. Buenos días a todas y todos, soy Gloria Robles. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes en este ejercicio. Queríamos hacer inicialmente como una referencia a lo que vamos a trabajar en esta conversación de horita y media. Vamos a hablar básicamente de dos grandes partes. Uno que es como toda la parte conceptual, del tema de sistematización, sin que sea esta, por supuesto, una cuestión básicamente académica, sino tomando muy en cuenta pues diferentes referencias precisamente para que podamos tomarlas en cuenta como guías para el trabajo. Eso en una primera parte. En la segunda parte vamos a mirar ya específicamente como el proceso de sistematización, un poco más el tema metodológico, con la misma intencionalidad. Y haremos una pequeña referencia al documento que les han compartido, la guía de Alboan, para pues dar algunas pistas de cómo abordarla con toda tranquilidad. En general queremos como dejar claro que pues nuestra referencia es sobre todo a partir de la experiencia, o sea, los elementos que vamos a compartir están tomados pues por supuesto de elementos teóricos, pero sobre todo validados desde la experiencia misma en muchos procesos de sistematización que hemos hecho de diferentes temas. Entonces, pues, sin más preámbulos, le doy la palabra a Carmen Lucía, que va a trabajar la primera parte. Antes de comenzar, quisiéramos, como hace un momento había problemas de sonido, quisiéramos que nos confirmaran, por favor, si sí nos están escuchando. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Sí, ya con algunos que nos escuchen ya confirmamos porque salimos y volvemos a entrar. Bueno, entonces
Lo primero que queremos conversar con respecto a la sistematización de experiencias tiene que ver en el orden semántico, en lo que se entiende por el concepto, porque cada vez es muy frecuente que se hable de la importancia de sistematizar un proyecto, de sistematizar un programa, pero a veces no se sabe exactamente a qué se está haciendo referencia. Por eso queremos partir de hablar de la diferencia que hay entre sistematizar información o documentar un proceso y lo que se entiende por sistematizar experiencias, que como ya anunciaba Gloria, estaremos centradas fundamentalmente en este segundo concepto, el de sistematización de experiencias. Digamos, el sistematizar información o documentar algo que se hace, tiene que ver con recoger la manera como algo se ha implementado, cómo se ha ejecutado un proyecto, cómo se ha ejecutado una iniciativa. Pero la sistematización de una experiencia va mucho más allá. ¿Qué significa? Que evidentemente es importante tener información documentada, recoger la manera como algo se ha realizado, como algo se ha ejecutado, a la manera como ustedes pudieron ver, por ejemplo, en los casos de estudio de este primer momento del diplomado. Allí hay una serie de información que está documentada, que está ordenada, que le permite a uno entender qué fue lo que se hizo. Eso es esencial justamente para poder interpretar lo que se ha hecho y poder aprender de la práctica, aprender de lo que hacemos para poder mejorar lo que hacemos, es decir, poder pensar lo que se hace. Y a su vez, que eso pueda ser útil para poder ponerse de acuerdo con otros en función de poder mirar hacia el futuro cómo hacer las cosas de una mejor manera, retomando lo que se ha aprendido, replicando y volviendo a usar lo que en el pasado nos sirvió, pero también ajustando aquellas cosas que se requieren hacia el futuro. Es decir, con eso queremos hacer énfasis en que sistematizar la experiencia como tal no es igual a documentar una manera como se hace algo, a documentar una intervención. La sistematización parte de esa documentación y la necesita, pero va más allá de eso, en tanto la sistematización de la experiencia retoma también elementos subjetivos, elementos de la vivencia de las personas y los actores que están allí, y justamente lo que hace es analizarlos y pensarlos para poder mejorar justamente esa práctica. Entonces, ese es un primer punto de partida en el que queremos insistir. En este orden de ideas, entonces, ¿qué no es sistematizar? Sistematizar no es narrar experiencias. Ese es un insumo clave, pero eso no sustituye una sistematización. Es un punto de partida, pero no lo agota. Tampoco se trata de escribir procesos, simplemente contar cómo se hace algo, sino que hay necesidad de interpretar esa manera como algo se hace. No se trata tampoco de informar sobre avances de metas o sobre lo que se ha hecho, sobre las acciones que se han ejecutado. Eso corresponde mucho más a una evaluación. Tampoco se trata de clasificar experiencias y lo que se necesita es hacer una interpretación de los resultados, pero teniendo en cuenta la lógica de los procesos, ¿sí? Esos elementos son muy claros de tener en cuenta cuando se habla de una sistematización para poder saber el alcance de lo que estamos hablando. Queremos presentarles, como decía Gloria hace un momento, algunos temas de reflexión sobre la sistematización para poder discutir sobre ellos. Lo primero que queremos también recomendarles es que escuchen el audio del proceso pasado sobre apropiación social del conocimiento, en el que Marco Raúl Mejía hacía una presentación muy buena sobre la relación que se tiene sobre conocimientos y saberes, sobre el origen de la sistematización de experiencias, que sin querer ahorita repetir lo que él dice, simplemente les queremos recomendar que lo oigan porque tiene elementos muy interesantes. Y esto tiene relación con ese vínculo que hay entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Ustedes que trabajan en el marco de las bibliotecas, pues saben... Ay, perdón, se corta la conversación. Oscar, no sé ahí qué hacemos. Hola, claro que sí. Esto le ocurre a todos los participantes. Quisiera que por favor nos confirmaran Irma, Juan, Cristian,
Si a todos se les escucha la comunicación cortada. Yo estoy escuchando sin problemas. Ok, veo que es una conexión específicamente de Jesús. Jesús, ¿podrías por favor indicarnos, bien sea a través de la mesa de ayuda, qué dificultades presentas específicamente? Porque vemos que es una característica específica de tu conexión a Internet. Veo que la mayoría de participantes están escuchando sin problema. Igual recuerden que esta sesión está siendo grabada y posteriormente se va a colocar la grabación en la unidad respectiva. ¿Quieren, podemos continuar, por favor? Ok, entonces como les estaba diciendo, es muy importante esa relación entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. O como lo menciona Marco Raúl Mejía, esa relación entre lo que son saberes y lo que es el conocimiento. Los saberes entendidos como un conocimiento justamente de la práctica y el conocimiento entendido mucho más con el marco, digamos, científico de un conocimiento universal, validado, un conocimiento teórico. La sistematización de experiencias, por su naturaleza misma, está muy relacionada con los saberes desde la práctica, con conocimientos específicos y saberes específicos que emanan de la práctica misma, de las experiencias, de la intervención en una realidad concreta para transformarla. Y es a ello a lo que nosotros vamos a hacer una gran referencia. Pero eso no significa que entonces hacer sistematización de experiencias sea ponernos simplemente en el lugar del sentido común. No es así. La sistematización de experiencias necesita retomar ese vínculo con el conocimiento científico, con el conocimiento técnico, con un conocimiento más universal. En tanto, cualquier práctica que hagamos, cualquier trabajo que se realice, necesariamente tiene de trasfondo un conocimiento previo de aquellas personas que realizan, digamos, un proyecto o ejecutan una iniciativa, y así no se explicite necesariamente desde el comienzo, siempre está a la base de lo que hacemos. Entonces, ese vínculo con el conocimiento, o sea, el saber de la práctica con el conocimiento más teórico y científico, es muy importante, justamente para darle solidez a los análisis que se hagan de la sistematización. Pero también, como bien se conoce en el origen de la sistematización de experiencias, en su momento se tenía una necesidad de poder darle validez a ese conocimiento que es producido desde la acción. Es decir, que no solamente el camino único para producir conocimiento sea, digamos, desde un modelo teórico que se va a la realidad, se trata de validar vía experimentación para saber si algo es válido o no lo es. La sistematización justamente lo que hace es poner el sentido y el énfasis en que el conocimiento y los saberes que se producen desde la acción son profundamente válidos e importantes justamente en función de transformar una realidad. Así entonces, lo que pone de presente la sistematización es que justamente está parado desde la realidad, desde la experiencia y el trabajo concreto que realizan las personas para transformarla, y que lo que hace es mirarla para aprender de ella, para mejorar la práctica, pero a su vez para producir un conocimiento nuevo en tanto se confronta con esos referentes teóricos y conceptuales desde los cuales se tenían como punto de partida. Y también está relacionado con la posibilidad de tomar decisiones frente a lo que se quiere hacer. Por ejemplo, con los estudios de caso que ustedes habrán mirado en el módulo en el que estamos, ustedes ven que hay un montón de iniciativas que se empiezan a hacer desde las bibliotecas para relacionarse con su entorno. Es decir, que hay un montón de buenas ideas que se ponen en práctica y que quizás a priori alguien podría haber dicho, difícilmente eso puede funcionar, quién sabe qué tanto se pueda relacionar una biblioteca con su entorno, pero justamente lo que estas experiencias están mostrando es que sí se puede y que dan unos resultados muy importantes, no solamente para el entorno cercano a las bibliotecas, sino también para poner de relieve la importancia que tienen las bibliotecas para buscar procesos de transformación social en la sociedad. Y eso solamente se puede recuperar cuando se puede ir a mirar la manera como las personas han hecho las acciones, la forma como han tomado decisiones de emprender estas iniciativas y los aprendizajes que se derivan de ello. Entonces, en ese sentido,
es en el que hablamos de la sistematización de experiencias. Así entonces, la sistematización se inscribe en esa tradición crítica e interpretativa que relaciona la teoría y la práctica, es decir, el conocimiento más científico, pero también la posibilidad de transformar la realidad. Y es una forma de investigación entonces que está próxima a los métodos cualitativos y etnográficos, pero que parte justamente de poner esa mirada en la experiencia y en la práctica, y que cuestiona una investigación social que sea de tipo positivista. No sé si hasta este punto, como estamos apenas entrando en el tema, si hay algunas personas que tengan preguntas, quisiéramos poder ir resolviéndolas como al ir abordando paso a paso los distintos temas, de tal manera que no queden todas concentradas hasta el final. Así que los invitamos, si algunos tienen preguntas hasta de lo que llevamos hasta el momento, les agradeceríamos irlas formulando. Le recordamos a los participantes que para formular sus preguntas pueden ser a través del chat, o si desean pueden habilitar sus micrófonos, nos piden la palabra vía chat, habilitan sus micrófonos y posteriormente pueden realizar la pregunta respectiva. Quiero saber si en este momento nos están escuchando. Cristian, Irma, Matilde, Liliana, Juan, Jesús, Nancy. Ok, perfecto. Entonces, por favor, las preguntas, como nos lo han indicado, para no represarlas al final, podríamos irlas formulando ahorita, o si surgen en el transcurso de la charla, irlas formulando, o pedir la palabra para habilitar sus micrófonos y hacer las preguntas que deseen realizar. Bueno, suponemos que no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Entonces, lo que les decía al comienzo, la sistematización necesita ordenar y documentar lo que se ha hecho, ordenar los procesos de ejecución de alguna iniciativa. Aunque eso no sea suficiente, sí es el punto de partida. Y por eso decimos que la sistematización orienta a los profesionales de la acción para darle un orden y un rigor al conocimiento que se está produciendo en esa práctica. Y entendiendo como práctica una actividad intencionada que se sustenta en un conocimiento previo y que tiene objetivos de transformación. Como les decía, cualquier iniciativa que uno emprenda tiene a la base un conocimiento de quien está realizando esa intervención sobre la realidad. Así no lo explicite todo el tiempo, a la base está ese conocimiento, y la sistematización lo que nos ayuda es a ordenar lo que hacemos en función de la práctica misma, pero también con relación a esos referentes más conceptuales y teóricos que son un punto de partida de nuestra acción. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una intervención donde se busca la participación de los diferentes actores que están presentes en la biblioteca y por ejemplo, las juntas de acción comunal de ese territorio. Eso implica necesariamente que hay toda una mirada sobre la realidad, pero también hay una serie de conceptos y de ideas que están a la base de haber hecho ese trabajo de esa manera y no de otra. Otra biblioteca, por ejemplo, podría tener un trabajo no tan participativo o no desde una mirada de desarrollo humano, sino desde otra perspectiva, y eso haría que sus prácticas sean diferentes. A eso es a lo que nos referimos con que, aunque no sea todo el tiempo un ejercicio plenamente consciente, a la base de cualquier práctica o de cualquier intervención sobre la realidad hay una serie de referentes conceptuales que nos ayudan a entender la realidad y también definen un poco la manera como nos orientamos hacia ella. Y lo otro es que justamente ese conocimiento, digamos, que está a la base, es el que también se ratifica, se sustenta, se confronta o se pregunta también en la medida en que tenemos algún tipo de experiencia para transformar la realidad. Es justamente la acción o la práctica la que da sentido a eso que hacemos. Y en esa medida, nunca una intervención, digamos, termina exactamente como se planeó.
uno necesariamente por el camino va haciendo algunos ajustes, va haciendo algunas modificaciones, justamente porque la realidad lo interroga a uno, la realidad le da nuevas preguntas y le da nuevos desafíos ante los cuales es necesario ajustarse. Y de allí que poder reconstruir la manera como algo se hizo, la manera como se van haciendo cambios, ajustes, pequeñas modificaciones, es muy importante para poder obtener de allí lecciones aprendidas, saber qué puede funcionar, qué no puede funcionar, pero también entender el contexto y la realidad en la cual es necesario hacer ese tipo de ajustes. De allí entonces que sea muy importante tener presente que el conocimiento práctico es situacional, es decir, depende de un contexto determinado donde se da y en función de la acción que se pretende realizar, ¿sí? Eso no quiere decir que lo que se aprende allí sea válido solamente para ese contexto, con ese grupo de personas o en esa realidad específica. Justamente con el proceso de análisis que se realiza posteriormente es lo que nos permite obtener, digamos, un saber que es más profundo y que se confronta con ese conocimiento teórico para poder llegar a algunas formulaciones, si se quiere, más generalizables que ya nos dan cuenta de un aprendizaje concreto. ¿Esto qué lleva? A que si bien es una mirada sobre lo particular, sobre una situación concreta, en este caso un territorio concreto en el cual están inscritas las bibliotecas, eso no quiere decir que lo que se aprende allí no pueda ser útil para otros contextos. Sí lo es, pero es importante tener presente que hay que analizar ese ámbito, digamos, en el cual se produce ese saber y ese conocimiento. Quisiéramos hacer ahora una pequeña, digamos, diferencia o una pequeña reflexión entre lo que es una investigación académica y lo que es la sistematización. La sistematización, como les decía, no es un ejercicio simplemente de sentido común, sino que parte de preguntas específicas que son las que ayudan a darle orden a ese ejercicio analítico, ¿sí? La diferencia está que en la investigación académica las preguntas vienen más del estado del arte, de la importancia que pueda tener para ese campo disciplinar, mientras que en la sistematización las preguntas tienen mucho más que ver con los desafíos que se tienen para la acción, los desafíos que se tienen en función de transformar una realidad o de lograr un objetivo concreto en un entorno en el que se trabaja. Así entonces, las preguntas se derivan de la práctica misma, del ejercicio mismo profesional, en este caso de ustedes en las bibliotecas, y es desde allí que se tratan de responder. Queremos hacer referencia acá también a cómo la Universidad Pedagógica, que ha tenido una trayectoria muy larga en Colombia, en todos los ejercicios de sistematización, como lo pueden ver también con Marco Raúl Mejía, ha asumido la sistematización desde una perspectiva de interpretación crítica y en términos metodológicos como una investigación cualitativa participativa, ¿sí? En otros ámbitos, la sistematización de experiencias no necesariamente se equipara a un proceso de investigación, aunque pueda hacerlo, sino que simplemente se limita un poco más a cómo aprender desde la experiencia para mejorar las intervenciones, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Son perspectivas distintas. Ya Gloria les hablará también más adelante de cómo metodológicamente hay muchas formas, muchas guías, pero lo importante en la sistematización de experiencias es que siempre gira en torno a preguntas que es necesario responder para mejorar una práctica y una intervención. En ese sentido, generalmente se hace referencia a una serie de ejes temáticos que son los que ayudan a organizar y a desarrollar esa reconstrucción de la experiencia para poder analizarla. En ese sentido, como decíamos al comienzo, la sistematización no trata de describir lo que se hace, sino que a partir de esa descripción hace una mirada analítica sobre la manera como se llevaron a cabo los procesos para poder obtener de allí aprendizajes y hacer una reflexión sobre ello. Voy entonces en este momento, bueno, nuevamente abrimos la opción, si hay preguntas de este ámbito, digamos, más conceptual que quieran hacer, damos un espacio para ello. Y mientras tanto, le doy la palabra entonces a Gloria Rojas.
Eh, bueno, voy a comenzar. Igual si hay preguntas, pues háganlas y interrumpimos para contestarlas. Bueno, Hola Carmen Lucía, mira, si quieres dejamos como para el final, hola ahora Adriana, dejamos para el final la sesión de preguntas. bueno, ok. Comienzo, nosotros los vamos anotando, o sea, las personas que tengan preguntas, por favor, háganoslas llegar a través del chat de la parte izquierda y nosotros las vamos anotando para después hacer la sesión de preguntas al final. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar de los procedimientos, de la metodología para hacer la sistematización. En esto es muy importante tener presente que si bien hay, o sea, que como en los procesos de investigación, los procesos de evaluación, la sistematización tiene como la misma particularidad y es que hay muchas maneras de hacerla. Lo importante no es irse por una sola, digamos, como seguir la sistematización, seguir las guías como una receta, sino que es muy importante mirar en qué contexto se va a hacer la sistematización, quiénes participan, o sea, mirar como las circunstancias particulares que permitan que el ejercicio que se aplique sea lo más apropiado posible a esa situación. Entonces, bueno, hay una cosa general y es que digamos que hay unos pasos en los que en los que se han puesto de acuerdo todos los que trabajan la sistematización y parten, digamos que esos grandes pasos tienen que ver con mirar qué experiencia se va a trabajar, quiénes la van a trabajar, etcétera. Mirar para qué se va a trabajar esa experiencia, mirar en qué nos vamos a concentrar cuando escogemos una experiencia pues para analizarla, cómo se va a trabajar, qué queremos obtener con esta sistema. Entonces, digamos que la primera parte, digamos, la sistematización cuando se aborda, lo que hacemos es una reconstrucción ordenada de la experiencia. O sea, ¿sí? Es necesario mirar, como cuando hablamos de experiencias son prácticas que están en curso, podemos hablar por eso de reconstruir lo que ha sido esa experiencia. Y eso implica hacer una reflexión con un orden que lleve al final a una conclusión, digamos, a unos aprendizajes, a unas recomendaciones. Entonces, hay varias miradas. Recogemos, por ejemplo, acá la de Sergio Martinic, que es un proceso de reflexión que pretende ordenar lo que ha sido en la práctica, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando explicar cómo se dieron en la práctica. ¿Sí? Esa es una mirada. Otra mirada, o sea que lo que importa ahí es reconstruir esa práctica. Hay otra mirada que es desde la construcción de conocimientos, que lo que plantea es un proceso acumulativo de creación de conocimiento a partir de la experiencia. O sea, la experiencia es un proceso acumulativo de construcción de conocimiento, y en ese sentido se hace una primera mirada, una primera lectura de esa práctica que permita y se confronta con la teoría. Entonces, se parte de una primera lectura entendiendo que la práctica refleja una acumulación de conocimientos, una acumulación de conocimientos a lo largo de ella. Otra mirada, digamos, de cómo abordar esta práctica es entenderla como un proceso participativo generador de conocimiento, donde el énfasis fundamental está en una creación o en una reconstrucción participativa con quienes han estado participando en esa práctica,
que permite, desde la lectura de la práctica permite, esa lectura crítica permite hacer una transformación de ella. Pero entonces los que han sido protagonistas de la experiencia son los generadores principales de ese conocimiento. La otra mirada es la que tiene Oscar Jara, que busca, o sea, que básicamente nos habla de una interpretación de lo que ha sido la lógica del proceso, o sea, de mirar por qué se dieron cómo se dieron los hechos y por qué se dieron de una manera determinada. Hay diferentes maneras de verlo. Lo que sí es claro es que hay unas coincidencias, ¿sí? O sea, del interés que se tenga se puede abordar de una manera, se pueden combinar enfoques. Por eso es importante ver que hay elementos comunes en ellos. Entonces, bueno, nos están diciendo acá que se perdió la voz, no sé si, y también que hay una desconexión. Esperamos un momentico a volver a revisar eso. Hola, sí, yo también te estoy escuchando con intermitencia. Creo que tenemos problemas de conectividad desde el punto. Si quieren podemos volver a retomar, por favor. En el slide anterior estaba escuchando bien y al final comenzaba a escuchar con interferencia, que fue donde nos indicó Mónica que había desconexión. Si quieren pueden volver a continuar y les pediría a los asistentes, si apenas estén hablando, escuchan bien o escuchan con interferencias. Bueno, continuamos y vamos viendo a ver cómo se escucha. Les decía que de los diferentes enfoques que hay sobre cómo abordar la sistematización hay coincidencias. Y digamos que lo importante es tener presente dos elementos claves. Uno, que cualquier sistematización es un proceso y es un proceso de reflexión crítica que busca generar aprendizajes a lo largo de la experiencia y a través de esa reflexión, que se ocupa de describir y entender cómo sucedieron los hechos y por qué se obtuvieron esos resultados, ¿sí? Eso es como un elemento clave. Cualquier método nos va a conducir a esto. Y el otro elemento clave es que es un proceso de organización y ordenamiento. Hay maneras de hacerlo. Entonces puede ser participativo, puede ser realizado por los mismos actores, puede ser realizado por los investigadores que en un momento dado decidan hacerlo y después comunicar los resultados, depende por qué enfoque se opte. Y hay digamos que hay un método, es necesario tener en cuenta un método para hacer este ordenamiento, o sea, que se sigan una serie de pasos que permitan con más claridad llevar al resultado esperado. Entonces, es un proceso de reflexión crítica y es un proceso de organización y ordenamiento. En general, abordar la sistematización nos lleva a esto. Bueno, y al igual que, como les mencionaba Carmen Lucía, si bien hay diferencias entre la sistematización, la evaluación y la investigación, también hay algunos elementos comunes que de los tres momentos, digamos así, de los procesos de planeación se pueden abordar. Por un lado, un elemento de estos es que los tres subprocesos contribuyen digamos, a que el conocimiento de la realidad, de la lógica del proceso, permite mejorar las acciones que se están trabajando de manera que transformen o que contribuyan a transformar la práctica. Por otro lado, los tres subprocesos se sitúan en el terreno. En este caso se busca profundizar el conocimiento existente y el saber existente, o por lo menos reconocer y profundizar y producir nuevo conocimiento. Y
el otro elemento es que son complementarias, o sea, cuando cualquiera de los tres procesos puede y es recomendable que haga uso de los resultados de los otros subprocesos en función de los procesos de planeación. Entonces son complementarios los resultados y lo que se construye en cada uno de estos tres subprocesos. Ya algo había mencionado de esto Carmen Lucía, es la sistematización, hace énfasis en los procesos, en cómo se dieron las cosas y por qué de ese modo. La evaluación hace énfasis en los resultados, o sea, qué se tenía planeado y qué se obtuvo al final, ¿sí? Entonces, por supuesto, las preguntas en una y otra son distintas. Y la investigación, parte, digamos, de la formulación de preguntas, la investigación hace preguntas sobre partes de esa realidad y la sistematización sobre el proceso y con una intencionalidad de transformación, ¿sí? Siempre tiene esa particularidad. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. A ver, habíamos dicho que dejamos para el final. Entonces vamos a pasar como a los momentos claves de la sistematización, que como les decía antes, son al menos seis grandes pasos para poder realizar este ejercicio de sistematización. Y pues se parte inicialmente de tener claro los fines de la sistematización, quiénes van a participar, o sea, quién es el equipo que va a abordar la sistematización, y se debe, pues de alguna manera, se debe contar con la voluntad de los participantes en la experiencia de involucrarse en el proceso. O sea, llegar a unos acuerdos iniciales es importante para arrancar. Esto se hace, dependiendo de la forma como se haga, se hace con los involucrados, se hace con la entidad que contrata en un momento la sistematización, se hace con los sistematizadores, o sea, lo mejor es hacer un ejercicio conjunto. Hacer un ejercicio conjunto en el que los diferentes, digamos, interlocutores a la hora de sistematizar puedan expresar sus intencionalidades, su disposición a participar en el proceso y la forma como lo van a hacer. Ese sería como un primer paso, digamos, como un antes de comenzar, ¿sí? Un previo. Entonces, el primer paso ya en firme del proceso de sistematización, en el que los involucrados en el ejercicio se ponen de acuerdo en qué es lo que quieren lograr y cómo hacerlo, parte por definir, por delimitar, o sea, como por precisar qué es lo que se quiere hacer en ese ejercicio de sistematización. Y hay al menos 4 elementos que son claves, que permiten delimitar el alcance. O sea, uno es precisamente mirar como el objeto de conocimiento, bueno, el objeto, digamos, ¿qué alcance se le quiere dar? Uno puede partir por el objetivo, ¿sí? O sea, uno puede partir por el objetivo mirando la necesidad de conocimiento que haya entre los que van a, pues, los que están interesados en ese ejercicio. O sea, ¿qué necesidad de conocimiento vale la pena hacer esta sistematización? Seguramente saben que hacemos la sistematización como el alcance. O sea, si bien hay un para qué, tenemos claro eso, también es necesario mirar como el objeto, o sea, el objeto de conocimiento, o sea, cuál es el alcance de esa sistematización, o sea, delimitar lo que vamos a hacer, delimitarla en el tiempo, delimitar el periodo que se va de profundidad, que eso nos permite dar el nivel de profundidad
El otro elemento es, una vez que estos dos aspectos están definidos, nos concentramos, ubicamos un eje, hacia través, pero ubicamos específicamente qué de esa experiencia que vamos a trabajar. Esto es muy importante porque si tomamos toda la experiencia, en estos momentos se está entrecortando bastante, creo que es conexión desde el punto donde están conectadas, se está cortando la comunicación. Lo que podríamos hacer es hablar un poco más despacio para que la comunicación no se corte bastante. En las últimas intervenciones se está cortando bastante y vemos que algunos usuarios también están reportando desde esa conexión que se está entrecortando. Bueno, listo. Pues nosotros tenemos aquí aparentemente bien la conexión. De todas maneras voy a hablar más despacio para ver si eso ayuda. Pues no sé si repito un poquito este primer paso. Mencionaba que es importante ubicar una necesidad de conocimiento, que es la que va de alguna manera a recoger el interés de todos los que van a trabajar la sistematización, que seguramente serán los que vivieron la experiencia y los que están facilitando o se han involucrado en el proceso de sistematización. Pero es pensar en una necesidad de conocimiento para que el resultado sea útil para resolver esa necesidad. Esperamos un momento a que resuelvan los inconvenientes técnicos. Quiero saber si en estos momentos todo el mundo está escuchando bien. Creo que la interferencia se da por algunos instantes. Algunas personas tienen interferencia, pero es por ambas vías, tanto la persona de donde está recibiendo la comunicación como donde se está emitiendo. Quiero saber si ahorita en estos momentos están escuchando bien. Mónica dice que un poco entrecortado. Quiero saber si Carmenza, Cristian, D'Angeli, Irma, Jesús, que ha presentado inconvenientes de conectividad, Juan, Liliana, Lorena, Matilde, ¿cómo nos escuchan en estos momentos? ¿Y a nosotros nos escuchan bien? Listo. ¿Podrías volver a hablar, Gloria, Carmen, por favor, si las están escuchando bien desde ese punto? ¿Nos están escuchando? A ver, pues vamos a retomar. Se me oye bien, pero a veces a Gloria no. Bueno, me voy a ubicar un poquito más de frente, a ver si de pronto eso ayuda. Bueno, igual sobre esta diapositiva ahí está ya como planteado, no voy a repetir mucho, solamente retomando. Les decía que una vez que tenemos definida una necesidad de conocimiento y que hemos delimitado la experiencia que vamos a sistematizar, esa delimitación depende mucho del tiempo que se tenga para hacerla, depende mucho del interés, de la necesidad de conocimiento, por supuesto, depende mucho de los involucrados, del para qué se quiere trabajar esa sistematización. Una vez que estos dos puntos están trabajados, definimos una pregunta de sistematización que es una manera muy amigable de abordar qué es lo que queremos sistematizar, que puede ser una parte, generalmente es una parte de la experiencia o un aspecto de la experiencia, una parte que puede ser en un periodo de tiempo o un aspecto a lo largo de toda la experiencia, y se formula a través de una pregunta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se formula a través de una pregunta que ayuda a que tratemos de darle respuesta a lo largo del ejercicio. Y posteriormente se define cómo se va a abordar la sistematización, que es el plan de trabajo y el cronograma.
en el que definimos tiempos, definimos responsabilidades y digamos como que nos disponemos para arrancar con el ejercicio. El segundo momento es ya en campo, reconstruir la experiencia, ¿sí? Reconstruir la experiencia tiene mucha importancia para pensar, para reflexionar sobre ella, porque es importante tener en cuenta que no se está pensando en la experiencia como en un proyecto, sino en esa práctica concreta, que vivieron, que se vivió y que seguramente se está desarrollando, y es sobre ella que vamos a poner la mirada. Esa reconstrucción se puede hacer durante la ejecución de la experiencia, o sea, se miran los antecedentes y se va siguiendo, la sistematización se puede ir haciendo a lo largo de la ejecución de la experiencia. Entonces se puede ir mirando cómo va ocurriendo. Si ya ocurrió, pues se hace una retrospectiva y se mira qué ocurrió, teniendo en cuenta siempre, no es una mirada general de la experiencia, sino teniendo en cuenta el objetivo que se planteó, teniendo en cuenta el eje de sistematización que se definió y teniendo en cuenta unas categorías de análisis que permitan abordar esa mirada a la experiencia con algunas orientaciones o con algunos referentes. Cuando se reconstruye la experiencia, se mira tanto lo objetivo, o sea, todos los datos, la información cuantitativa que tiene la experiencia, pero también la información cualitativa. Porque, como mencionaba Carmen Lucía, hay un saber en los actores de la experiencia, y ese saber es necesario explicitarlo, recogerlo, mirar sus interpretaciones sobre lo que se vivió, lo que se está viviendo. Entonces, las dos informaciones son claves, tanto el objetivo como lo subjetivo. También es importante tener en cuenta que, si bien generalmente en los procesos de sistematización se involucran profesionales de la acción que acompañan ese ejercicio de sistematización, es muy importante tener en cuenta que es necesario involucrar, en la medida de lo posible, a los diferentes actores que han intervenido en la experiencia, ¿sí? A veces no se puede contar con ellos, pero en la medida de lo posible es importante contar con ellos, porque ahí está su saber, ahí está la interpretación, y las interpretaciones de unos y otros son distintas, ¿sí? Hay lecturas distintas desde el lugar donde se pare uno a mirar la experiencia. Bueno, y hay maneras de reconstruir la experiencia. Digamos que se puede hacer un mapa de actores que permita mirar quiénes han intervenido en la experiencia a lo largo de su desarrollo. Se puede hacer una línea de tiempo en la que se ubican tanto los hechos, digamos, se hace como se explicitan los momentos que ha vivido la experiencia y se trata de identificar cuáles de esos momentos han sido los momentos más importantes, que los denominamos como hitos de la experiencia, que son referentes que permiten concentrar, digamos, destacar o profundizar por la relación que han tenido esos hitos en el curso de la experiencia. Son digamos, como que es dar a quienes han estado involucrados en la experiencia para poder hacer esa reconstrucción lo mejor posible. También
voy a continuar. Sí, de todas maneras, quiero saber si me están escuchando. Si un Desde aviso acá te que escucho, hubo alguna dificultad sí, te estoy escuchando también cortada la comunicación en estos momentos. en función de la experiencia, eh, es recomendable mirar como el proceso inicial, ¿sí? O sea, si, cuáles fueron sus antecedentes o cómo fue el proceso inicial de la experiencia. O sea, si bien uno se concentra en una parte, es ver también como cuál es esa parte vista en el conjunto de la experiencia, ¿sí? Entonces es importante mirar como esa primera, el inicio de la experiencia, el primer momento de la experiencia, como la fase inicial, el proceso de intervención, ¿sí? Cómo se fue dando ese proceso de intervención y qué ocurrió a lo largo de él, y los resultados de ese proceso de intervención. Mirar esos tres momentos para reconstruir la experiencia permite que a través que ese eje lo podamos ver en esos tres momentos. Que las preguntas que hacemos que hacemos para interrogar a ese eje de sistematización y que nos van a permitir construir los instrumentos a los cuales después cogemos toda la información, o sea, entrevistando a los protagonistas de la experiencia, nos va a permitir organizar también esa recolección de información en terreno. ¿Sí? Entonces, esos tres momentos pueden ser, pues es recomendable tenerlos en cuenta. Hola, Carmen, Gloria. Sí, Es un que nos sale segundo, un aviso que dice que se perdió la conexión con el servidor y no nos está dejando pasar la pasar la siguiente presentación. diapositiva. No sé si lo puedes hacer tú. Claro que sí. En estos momentos estoy en la número 21. En la 20, estamos en la 20. Nosotros estamos en la 20, pero pues Listo, si, paso a la si 21. ustedes están en la 21, seguimos. Listo. Claro que sí. Yo creo que se están presentando interferencias en la conexión desde el punto donde están conectadas. Entonces, en estos momentos, todos los participantes ven la diapositiva 21, la cual dice tercer momento, análisis e interpretación del proceso. Quiero que por favor me confirmen si están viendo esta diapositiva o slide. Segundo momento, ok. En estos, ahora mismo lo he cambiado. Quiero por favor que me vuelvan a notificar. Em, Carmen y Gloria pueden indicarme si en este momento ya tienen el control, porque veo que desde este punto, como no soy moderador de la presentación, no me deja, a menos de que tome el control de la moderación. ¿Pueden intentarlo nuevamente, por favor? No nos deja, está un circulito, no nos deja ni detener la presentación ni avanzar, no nos deja hacer nada. Ok, entonces voy a tomar el control de la moderación y voy a cambiar. Un momento. Y veo que tomo la presentación, voy a tomar el control de la moderación para activarlo en el slide número 21. Listo, quiero saber si en estos momentos están viendo el slide número 21 que dice tercer momento. Listo, ahora sí, ya están viendo el tercer momento, pueden continuar. Carmen, Gloria, ¿me escuchan? Bueno, veo que Carmen y Gloria han tenido dificultades en su conexión, no las veo en estos momentos conectadas. Vamos a dar una espera muy corta, seguramente reiniciaron su conexión para poder tener una mayor estabilidad.
En estos momentos, si tienen alguna duda o inquietud, por favor escríbala vía chat en relación a la charla que ha transcurrido. Quiero también contarles que en estos momentos la grabación de la charla va a ser dispuesta el día jueves en el aula. En la unidad 1 va a estar en la parte inferior, en la parte de abajo donde dice charla, va a aparecer grabación, webinar 2, y en esa grabación van a poder encontrar, uno, la presentación y posteriormente la grabación de la sesión que acaba de transcurrir. Podemos utilizar incluso este espacio, ya que está Juan y Lorena, que son los dos docentes de la iniciativa. Si los participantes o asistentes tienen dudas en relación al proceso de entregas, al proceso metodológico, podemos aprovechar este momento mientras se reanuda las expositoras, se reanuda Gloria y Carmen a continuar con la charla. Ya estamos de nuevo acá y volvimos a ingresar y esperamos que ya funcione adecuadamente. Perfecto, Carmen. Entonces, continuemos. Carmen, Gloria, podemos continuar. Bueno, estamos en la proceso. Hablamos de la necesidad de priorizar el proceso. Eso quiere decir que si habíamos hecho la reconstrucción, ¿sí? Habíamos hecho la reconstrucción donde veíamos a lo largo, digamos, la experiencia en sus diferentes momentos. Aquí es importante mirarla en el análisis. Cuando tenemos toda la información, es importante analizarla por partes, ¿sí? Porque nos permite ver cómo evolucionó la experiencia, ¿sí? Cómo se dio, qué había en su inicio, qué ocurrió durante el proceso de intervención y qué resultados se obtuvieron. Entonces es importante periodizarla para poderla interpretar, para poderla analizar por partes y en detalle. El segundo momento, digamos, de ese análisis es interrogar el proceso. Habíamos construido una pregunta con la pregunta, nos permite recoger la información primaria con los involucrados en la experiencia. Y en este momento de la interpretación es necesario ordenar toda esa información que hemos recogido, porque ordenar toda esa información que hemos recogido, teniendo en cuenta esos diferentes momentos, y a través de las preguntas y las categorías de análisis que se hayan definido, poder interpretar esa información, analizar esa información. Analizarla tratando de encontrar elementos nuevos, de encontrar elementos críticos del proceso, de encontrar situaciones nuevas o elementos nuevos que la experiencia aportó, teniendo en cuenta siempre presente nuestro eje de sistematización, y esa información ordenada de acuerdo a unos periodos, de acuerdo a las categorías de análisis, nos va a permitir hacer una lectura que generalmente o que es conveniente hacerla no solamente entre quienes están sistematizando, sino dando la participación a los involucrados en el proceso para escuchar las diferentes lecturas de esa información ordenada. Una vez que digamos, de esa análisis a la información que hemos recogido, nos va a permitir obtener esos nuevos conocimientos. Nuevos conocimientos que se reflejan o que se traducen en lecciones o aprendizajes, en conclusiones, en recomendaciones y en hallazgos, ¿sí? Vamos a mirar qué significa cada uno de estos tres aspectos, de estos cuatro aspectos como resultados del proceso de sistematización. Entonces, cuando hablamos, aquí estamos retomando unas definiciones de estos cuatro conceptos que son
son claves para a la hora de recoger los resultados y de escribir los documentos de sistematización. Recogemos unas definiciones del FIDO. Entonces, cuando hablamos de lecciones aprendidas o aprendizajes, estamos refiriéndonos a resultados de ese proceso, a resultados específicos de la experiencia que nos permiten mirar en concreto como, digamos, resultados de la reflexión que hemos hecho, ¿sí? Esas lecciones aprendidas son resultados de esa reflexión que hemos hecho, que se pueden generalizar, que en un momento dado se pueden generalizar, tienen la virtud de que se pueden generalizar y que han sido resultado justamente de ese proceso de aprendizaje. Es lo que hemos aprendido de la experiencia, ¿sí? Haciendo una interpretación crítica, un análisis un análisis crítico de la experiencia nos aporta lecciones, nos aporta nuevos elementos que pueden, que son descubrimientos, ¿cierto? Que pueden ser generalizables y que por supuesto son lecciones que permiten mejorar la experiencia, ¿sí? O sea, como les decía Carmen Lucía, el proceso, vamos a la experiencia con unos elementos y miramos qué ocurre con ella, aprendemos de ella para mejorarla, para transformarla. Las conclusiones, en cambio, son específicas de esa experiencia, o sea, no son generalizables, no son generalizables, se refieren específicamente a lo que, a la experiencia que estamos analizando. Y la conclusión es una síntesis del análisis crítico de la experiencia, pero específicamente, pero referida específicamente a ella. Las recomendaciones son prescripciones de lo que se debe hacer, lo que se debe, quién lo debe hacer, que surgen de lo que se ha visto en esta experiencia, ¿sí? Y que recogen lo que los actores han aprendido de la experiencia y que permite aplicarla, ya sea para mejorar esta experiencia o si se está refiriendo a otras experiencias, pueden ser referentes para aplicarlas también en ellas, cuando estamos hablando de contextos similares. Y por supuesto hace referencia a quién las debe llevar a cabo. ¿Sí? O sea, no son apreciaciones, son apreciaciones útiles para mejorar la experiencia. Cuando hablamos de un hallazgo, no siempre hay hallazgos, pero cuando hablamos de hallazgos es porque encontramos a lo largo de la reflexión, encontramos que se presentan algunos resultados que no estábamos buscando, se dan algunos hechos destacables que no habíamos planeado buscarlos inicialmente, pero que surgen de esta reflexión y que están relacionados directamente con el desarrollo de la experiencia. Entonces, aportan, si bien no fueron buscados intencionalmente, sí aportan al análisis de la experiencia, y pueden ser retomados en las recomendaciones, digamos como elementos, como insumos en las recomendaciones. Entonces son hechos que no estábamos buscando, pero que son útiles para el análisis de la experiencia. Estos cuatro aspectos, de alguna manera, son los resultados del análisis de la información que hemos encontrado a lo largo del análisis crítico de la experiencia y que nos van a permitir después compartir los resultados, que nos van a permitir presentar los resultados de una manera específica, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente paso, que es el cuarto, que es precisamente la comunicación de los resultados. Para comunicar los resultados, si bien se ubica acá como el cuarto paso, es importante pensarlo desde el principio, desde cuando se planea
la sistematización, porque se comunican los resultados de una manera específica, o sea, no a todos los resultados se pueden comunicar a diferentes públicos. Es posible que haya diferentes públicos interesados en esos resultados y no a todos los públicos se les puede comunicar de la misma manera. No es lo mismo presentar los resultados a la comunidad que ha sido la protagonista, digamos, la ejecutora del proyecto, de la experiencia, que comunicarle al financiador del proyecto o comunicarle a la academia que, por ejemplo, esté vinculada a este proceso y quiera tener resultados. O sea, es conveniente presentar los resultados de diferente manera, o sea, en lenguajes distintos, con instrumentos distintos. Entonces, por eso es muy importante pensar a quién se le van a comunicar los resultados desde el principio, para que a lo largo del proceso de sistematización se vayan acopiando los insumos para poder presentar y difundir esos resultados. Bueno, entonces la siguiente diapositiva lo que hace es dar como hacer como una síntesis de estos 5 pasos, de estos pasos que seguimos para realizar la sistematización. Entonces, primero, pensar qué experiencia que se quiere sistematizar, delimitarla, definir un aspecto clave sobre el cual nos vamos a ocupar y que va a ser el orientador de toda la experiencia, que nos va a permitir identificar qué información recoger, a quiénes consultar para recoger esa información, qué instrumentos utilizar para recoger la información, en qué momentos recoger la información, etc. Es muy importante mirar para quién va a ser útil esta experiencia. No solamente porque nos permite mirar qué instrumentos qué mecanismos utilizar para comunicarla, sino porque es necesario ver, si decimos que la sistematización nos permite transformar las experiencias. Entonces, saber para qué vamos a sistematizar nos va a permitir que los resultados sean realmente útiles. ¿Cómo vamos a desarrollar la sistematización? Que es mirar el método, cuáles serán los productos de la sistematización y, por supuesto, definir, responder el qué, el cómo y a quién vamos a comunicar la experiencia, los resultados de la sistematización. Entonces, son unos acuerdos generales, unos acuerdos básicos a los que hay que llegar cuando abordamos un proceso de sistematización. Bueno, entonces, digamos que hasta acá hemos visto elementos generales de cómo abordar de elementos conceptuales de la sistematización, de esta metodología, de esta herramienta para analizar experiencias y ayudar a transformarlas. Hemos visto también cómo los procedimientos, la metodología para hacerlo, y quisiéramos parar ahí y mirar qué preguntas hay antes de conversar un poco sobre el documento que ustedes tienen colgado en la plataforma. Entonces escuchamos las preguntas que haya. Bueno, muchísimas gracias. Miren, las personas, Aleja, Cristian, D'Angeli, Irma, Jesús Omar, a las personas que están conectadas, los invitamos a abrir sus micrófonos y hacer las preguntas que ustedes crean pertinentes. En este momento, pues revisando un poco el chat, no había ninguna pregunta en el chat, así que los animamos a abrir sus micrófonos y a decir las preguntas que quieran. A ver, ¿dónde está Yuri, Juliet, para que se motiven? Mónica, Liliana, Lilia, Jesús Omar, Irma, Diana, D'Angeli, Cristian, Aleja, si tienen alguna pregunta, pues para que se animen y la hagan acá y aprovechemos a las expertas. Hola, buenas tardes.
Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas sí. tardes. Aló, buenas tardes, ¿sí me escucha? Buenas tardes, Sí, Jesús Omar. Sí, te escuchamos. Mira, lo que pasa es que tengo el problema entre tu conversación porque en realidad casi no he captado, no he entendido nada porque toda la conversación se la pasó entrecortada. Entonces no sé qué se puede hacer. Algo sí capté, pero pues la mayor parte de la conversación casi nada. Bueno, Jesús Omar, sí vimos que hubo algunos momentos en los que no se perdía un poco la comunicación. Sin embargo, esperamos que la grabación quede de la mejor manera y si necesitas pues volverla a repasar, nos quedará ya mañana subida en la plataforma. Bueno, muy amable, estaré atento. Listo. Gracias. de todas maneras, sí, a partir de lo que se pudo ver en la presentación, no escuchar de pronto, sino ver, hay algunas preguntas para las personas que no pudieron tener el audio correctamente. Entonces, Bueno, vemos que están un poco tímidos. Bueno, esperemos a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta de la presentación. Dice Lilia que para ella es muy claro. Bueno, ahí están escribiendo otras dos personas. Esperemos a ver si hay alguna pregunta. Damos unos 5 minutos más. Si no, pues damos por finalizada la charla del día de hoy. Pero sí los animamos a preguntar. Adriana, Dime. lo que pensábamos de todas formas nos faltaría una cosa pequeña y es hacer referencia a la guía, el documento guía que se tiene para sistematización que está colgado en la plataforma, un poco como para orientarlos también y saber qué pueden encontrar allí, porque finalmente va a ser el instrumento que van a tener para desarrollar su trabajo. Sí, Entonces, sí, claro. antes de contar, si no hay preguntas, si quisiéramos un momento más para hablar de ello. Claro, sí, pues mira, no, realmente no están formulando preguntas, entonces sí podemos dar pues paso a la finalización que ustedes quieran hacer. Sí, si quieres sigan. Hola. Dimos compartir pantalla, quisiéramos que nos confirmen si sí la están viendo, por favor. Está cargando en este momento. Ok. Esta es la tabla de contenido de la guía que está en la plataforma. ¿ya la tienen todos? Ya está cargando, ya se va a visualizar. ¿Nos cuentas, por favor? Ujú. Bueno, creo que pueden continuar. Bueno, esta guía, como otras guías, o sea, en los temas de sistematización hay mucho material que se puede consultar. Y uno podría decir que cualquier guía es útil eh, porque precisamente es una guía. Y en la medida que se tome de esa manera, va a ser más interesante porque va a permitir que quienes están abordando la sistematización se den la oportunidad de tomarla, de consultar incluso otras y buscar qué es lo mejor para el análisis de la experiencia que han querido o que quieren sistematizar, con qué cuentan para sistematizarla, quiénes la van a sistematizar y en esa medida hacer uso del documento. Es como una primera recomendación, hacer uso del documento como su nombre lo indica, como una guía, ¿sí? Que les aporta elementos, pero que es bueno consultar otras. Por otro lado, dice guía para la sistematización de experiencias de transformación social. Es el referente a la transformación social, aquí tiene mucho valor, porque de alguna manera
no se está haciendo, ninguna sistematización se hace con el ánimo de describir lo que está pasando solamente, sino de buscar encontrar allí como la riqueza que tiene la experiencia, hacer la confrontación teórico-práctica y poder buscar, encontrar desde el análisis crítico de la experiencia cómo ayudar a transformarla, cómo mejorarla. Lo que se encuentre de todo este ejercicio va a permitir transformar esa experiencia o mejorarla. Quiere decir que no importa solamente pensar en el documento que sale al final. De todas las sistematizaciones sale un documento, pero eso es un producto muy importante, pero si ese documento no se utiliza para transformar esa experiencia o para mejorarla, pues se pierde de alguna manera buena parte del sentido de la sistematización. Y aquí quiero hacer como una referencia a lo primero que mencionaba Carmen Lucía de que aquí interviene, si bien estamos hablando de una experiencia, estamos hablando también de personas que se involucran en el ejercicio de la sistematización. Entonces, tanto los que han vivido la experiencia como los que trabajan en la sistematización tienen también la posibilidad de transformarse. O sea, en la medida que o sea, hay posibilidad de transformar o de mejorar esa práctica y de transformar también la manera como vemos esas prácticas. O sea, los sistematizadores y los involucrados en la experiencia pueden mejorar su manera de ver e interpretar esa realidad. Entonces, si miramos la tabla de contenido del documento, vemos que hay una introducción que básicamente es para quiénes esta guía, quiénes pueden sistematizar y qué puede aportar la guía al ejercicio de sistematización. Y está ubicada como tiene como 5 grandes capítulos. Un primer capítulo que es qué es la sistematización. Entonces van a encontrar definiciones, van a encontrar diferentes lecturas, diferentes posturas sobre qué se entiende por sistematización, características de la sistematización, y dependiendo de los énfasis que se dé a esas características, también va a mostrar las diferentes, cómo se refleja en las diferentes escuelas que se han consolidado sobre la sistematización. El otro capítulo tiene que ver con los diferentes enfoques. Entonces hay unas miradas que son más las llaman acá tradicionales, que digamos, se expresan de acuerdo a la vinculación que tenga en la sistematización, tanto con enfoques tanto con la educación y sobre todo de la educación popular que se llama, como al trabajo social, o sea, desde las escuelas de trabajo social o desde una mirada de investigación participativa. Entonces, dependiendo de la vinculación que se tenga, se dan esas diferentes miradas y ahí está descrito cuáles son las características de la sistematización y dependiendo de los énfasis que se dé a esas características, cómo los diferentes enfoques se han estructurado. Por otro lado, hay unas miradas más contemporáneas que están asociadas con la investigación, la evaluación o si se hace sistematización, o sea, como un poco el uso también, si es desde una mirada de investigación o una mirada de evaluación o si es para presentar un informe o hacer una memoria de la experiencia. Entonces, son como diferentes enfoques que tienen esas finalidades. Hay un tercer capítulo que es cómo organizar la sistematización. Entonces, eso que les mencionábamos de esos acuerdos básicos que hay que tener en cuenta, tanto los requisitos, o sea, con quién se cuenta, quiénes van a hacer la sistematización, cómo se acota esa experiencia para no mirar todo superficialmente, sino concentrarse en algo, en un aspecto de la experiencia a profundidad,
y definir los participantes, o sea, quiénes van a intervenir, a quién se va a pedir información, quiénes van a ser los informantes, digamos, aunque los involucrados no son solamente informantes, sino que participan en el desarrollo de la sistematización. Y el cuarto capítulo es poner en práctica, o sea, cómo trabajar ya en concreto, cómo echar a andar ese ejercicio de sistematización. Y ahí mencionan, hay una referencia al caracol de la sistematización, donde están esos 6 puntos que mencionamos, del punto de partida, las preguntas iniciales, la recuperación del proceso vivido, la reflexión de fondo, de mirar por qué se dio lo que se dio y cómo sucedió, los puntos de llegada, o sea, las conclusiones, recomendaciones, aprendizajes y hallazgos, y si hay nuevo conocimiento que se ha podido identificar allí. Y finalmente es cómo presentar los resultados, ¿sí? Entonces ahí el documento está estructurado así, entonces les va a permitir no solamente mirar los enfoques, optar por alguno de ellos y seguir como unos pasos que al final les van a permitir tener resultados de análisis y de sistematización sobre la experiencia que hayan decidido tomar. Pero ahí hay una bibliografía también en el documento que les permite consultar otros referentes. Es eso lo que es una cosa muy sencilla, una guía práctica, y que por supuesto cada uno la mirará dependiendo de la experiencia que vaya a tomar como referencia. Es eso lo que les queríamos comentar. Bueno, listo, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de la señora Irma Cabrera que dice: si nuestra experiencia se aplicó en varios municipios del departamento y teniendo en cuenta que se debe contemplar en su entorno para la descripción de la misma, ¿cómo estructuraría mi caso? Yo creería que de pronto si Irma nos podría como ayudar a complementar un poquito más sobre qué proyecto está hablando. Si nos cuentas, Irma, un poco acerca de cuál sería tu proceso de sistematización, podríamos como de pronto darte una respuesta más acertada. Porque lo que podríamos hacer, Irma, es que te la respondemos a través de los docentes, o si ustedes quieren, Carmen y Gloria, pues responder, si ven que es pertinente, pues dar algún tipo de complemento. Sí, digamos una metáfora o una figura que usamos con mucha frecuencia es que el nivel de profundidad de lo que se va a analizar depende también de qué tanto uno pueda abarcar. En el caso de Irma, que tiene, no sé si te entendí bien, 17 municipios, o en todo caso un número alto de municipios, obviamente uno entendería que la mirada sobre ese contexto y esa realidad no puede ser de un detalle muy grande sobre cada uno de los municipios, porque sería un ejercicio demasiado dispendioso, mientras que en otros casos, si se centra en una cobertura territorial menor, la profundidad va a poder ser mayor. Es como un tema como de foco, o sea, como la linterna cuando uno la enfoca para iluminar. Si uno la enfoca en algo muy pequeño, pues obviamente la iluminación va a ser mayor, digamos, o si la abre va a ser menor. Esto no quiere decir que sea mejor lo uno o lo otro, simplemente que son, digamos, distintos. Entonces, la mirada sobre el entorno, cuando es tan grande, pues va a ser mucho más general, pero también hay otras maneras, digamos, de centrarse y concentrarse. Uno puede mirar un mismo aspecto en distintos municipios, ¿sí? Por decir algo, puede ser que se esté mirando la participación de jóvenes en la biblioteca y su interacción con el entorno. Eso hace que en los 17 vamos a mirar solo el foco en los jóvenes, sino en todos los adultos o en adultos y niños, sino solo en jóvenes en los 17. Mientras que en otros casos puede ser que se miren un mayor número de aspectos dentro de una misma experiencia. Listo, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, creo que no siendo más, y ya para finalizar, pues les damos las gracias a ustedes dos por participar. Esperamos que puedan seguir teniendo acceso al aula, y recordarle a los participantes que cualquier duda o preguntas también nos las hagan llegar a nosotros.
nos las hagan llegar también a las personas que están a cargo de sus cursos, de sus docentes. Y por otro lado, si eventualmente les llega a surgir alguna duda, alguna pregunta que quisieran que les transmitiéramos a las expertas, nos las hacen llegar y con mucho gusto lo hacemos. Entonces, pues nada, nos queda pues darles las gracias a todas, a las personas que participaron, y recuerden que dentro de 2 semanas estaremos con nuestra segunda sesión de webinar, en donde estaremos hablando ya específicamente de temas de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, muchísimas gracias, buena tarde, muchas gracias Carmen, muchas gracias Gloria, y bueno, buen almuerzo, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes para Gracias todos. a todos y todas. Adiós. Gracias.